es inclusive palabra rema con la cual nosotros, palabra específica, una palabra precisa, para que lo entendamos mejor, con la cual Dios nos mandó a empezar esta iglesia. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 28, Hebreos 12, 28, Hebreos 12, 28, vamos a leerlo en la NBI, Nueva Versión Internacional, dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Estamos recibiendo un reino que es inconmovible, un reino que es inamovible. Cuando Jesús estuvo en medio de la humanidad, todo lo que Él habló y todo lo que Él le compartió a la gente se traducía en algo. Él les decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Él en persona. Él era la personificación del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús? Porque en Él está la salvación para que podamos ir a la eternidad con Él. Pero también en Jesús está la sanidad que nosotros necesitamos y también la restauración y la libertad que necesitamos. En Él está absolutamente todo, todo, y Él tiene aquello que nos hace falta a nosotros siempre. Entonces dice la Escritura que nosotros ya hemos recibido un reino que es inconmovible, no lo mueve nadie. Esto es palabra de Dios. Este reino no lo mueve nadie, ni nada, ni nadie. Pero dice que debemos ser agradecidos. Y dice que inspirados por la gratitud que tenemos, debemos adorarlo a Él como dice acá, como queremos, como a mí me parece, como a mí se me ocurra, porque es que ahora cada uno tiene una manera de pensar y trata de traer su pensamiento a la Biblia y no sacan el pensamiento de Dios hacia ellos, sino que quieren poner su pensamiento y acomodárselo a la palabra. Pero la palabra es clara cuando a nosotros nos dice que debemos adorar a Dios como a Él le agrada. Es decir, que sí hay una forma correcta para acercarnos a Dios y para adorarlo. Veníamos aprendiendo que en Génesis, cuando Dios le dice a Adán, te entregué el huerto, y le da el trabajo, porque lo primero, antes de entregarle una mujer a Adán, lo que hizo fue entregarle un trabajo. Y el primer trabajo era cultivar la tierra y trabajarla, y después de que le entrega a su mujer, se la entrega para que Él la proteja y la cuide. Ese es el orden y el corazón de Dios. Mucha gente dice que Dios es un Dios machista. Muchas personas dicen, y muchos colectivos del feminismo, el colectivo del feminismo muchas veces se atreve a decir que tenemos un patriarca opresor que es Dios, y dicen que Él es machista, cuando en realidad en Dios hay todo menos machismo. El Señor desde el comienzo ha querido blindar el corazón de la mujer. El Señor desde el inicio ha querido guardar el corazón de la mujer. Tanto así que veíamos en un pequeño video cómo Dios, cuando quería hablarle al hombre, le hablaba de algunas formas, mediante ciertas cosas. Cuando quería Él hablarle a la mujer, se le presentaba personalmente a la mujer. Dios desde el inicio ha querido hacer entender a la mujer que ella no está sola, que Él la ama, que Él la rodea y que la protege, y que al hombre le delegó la función de proteger a la mujer. Eso es parte de lo que Dios establece. Pero juntamente con eso el Señor establece que el trabajo es una manera de adorar a Dios, y de eso hablábamos la vez pasada. Dice que tenemos que adorar a Dios, debemos adorarlo como a Él le agrada. Y dice, ¿cómo es que a Él le agrada que se le debe adorar? Dice, con temor reverente. Y vamos a pararnos un momento acá, porque es que ahorita encontramos de todo en todo lado. Encontramos predicadores que son más influencer y youtuber que predicadores y pastores. Encontramos más coaching y pensadores y motivadores que siervos de Dios. Todo se ha cambiado. En la actualidad todo se ve muy diferente. De hecho, vemos iglesias, incluso muchas iglesias multitudinarias, enseñando cosas que ni siquiera tienen un asidero y un fundamento bíblico, que no son doctrina de Dios. Y nosotros entramos acá a mirar esta cuestión y dice que a Dios se le adora ¿cómo? Con temor reverente.
no es a mi manera, no es a tu manera, no es lo que yo piense, no es lo que tú pienses, no es lo que se nos ocurra a nosotros, es lo que Dios ha establecido en su palabra y habla de un temor reverente. Cuando se habla de temor, sí, les voy a decir, porque muchos predicadores dicen, es que a Dios no hay que tenerle miedo, temor es otra cosa, y yo les he dicho a ustedes, he entendido por la misma palabra en griego y en hebreo, que temor sí es miedo. ¿Cómo así hay que tenerle miedo? Sí, a Dios se acerca con miedo. ¿Por qué? Jesús dijo, no tengan miedo de los que les hacen daño en esta tierra. Ténganle miedo a aquel que aún después de que ustedes mueran, si ustedes no caminaron con él, los puede tirar al infierno. Y si eso no le produce miedo a alguien, no sé qué le puede producir miedo. A veces ponemos nuestro temor en las personas, en que estén, no estén, en que hagan o no hagan por nosotros. Y ponemos nuestro miedo sobre las personas. Y en ese momento, a lo que tememos se convierte en nuestro Dios. Un ídolo, un Dios. Y nuestro único temor reverente debe ser enfocado hacia la persona de Dios, de Jesucristo, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, de Dios eterno. Nuestro temor es una reverencia, es un temor de respeto, no es temor de pánico, no es ese temor de pánico, es el temor que cualquiera en sus sentidos de orientación puede tener cuando está parado frente a un precipicio, frente a un abismo. Y si una persona que está parada frente a un precipicio no tiene temor, no tiene miedo, fácilmente, si no tiene ese sentido de temor, se cae y su vida se acaba o puede quedar en un estado de postración, ¿verdad? Si no hay ese temor reverente frente a un precipicio y tú sigues avanzando, puedes dañar tu vida. Es decir, no es ese temor de no contemplar la hermosura del acantilado, ver la belleza de la creación, sino es ese temor de ir más allá de lo que nos es permitido ir. Dios estableció en su palabra unas normas y se llaman leyes. Y lo que nosotros vivimos creemos de manera errada que nosotros vivimos por lo que decidimos. Y es cierto, en una gran parte. Pero mucho de lo que estamos viviendo ahorita es lo que hemos hecho de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido, a las decisiones que hemos tomado con respecto a esas leyes, porque la gente cree que controla su vida. Yo controlo, y ustedes saben que hay de todo, menos control. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar. De hecho, la mayoría de cosas tú no las puedes controlar. Tú puedes controlar cómo reaccionas frente a las cosas que te pasan. Eso lo podemos hacer todos. Pero las cosas que pasan no las podemos controlar jamás. Cosas inesperadas, cosas que vienen, cosas que llegan, cosas que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que tuviéramos que vivir y enfrentar. De repente pasan y no pudimos controlar eso, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a eso que pasa. Ahora, lo que vivimos nosotros tiene que ver todo el tiempo con nuestro comportamiento frente a las leyes que Dios estableció. Y les voy a decir una cosa, las leyes son demasiado importantes, aunque nos molesten, las leyes son necesarias. Si no existieran leyes humanas, por ejemplo, ahora mismo, yo creo que la mayoría de nosotros no habríamos llegado a tiempo ni sanos y salvos a este lugar. Les voy a decir por qué. Si no hubiesen leyes afuera que controlen todo en la sociedad, los malos darían rienda suelta a toda su maldad en las calles y podían hacer lo que quisieran sin temor a una represalia. Entonces, tal vez alguno de nosotros hubiera salido herido de camino de la casa a la iglesia. Si no existieran leyes de tránsito, lo más económico que podría ocurrir para una persona que viole una ley de tránsito sería una multa, lo más económico, porque puede terminar en una tragedia pasarse un semáforo en rojo. Hemos visto gente morir por por hacer una infracción, por cometer una imprudencia. Hemos conocido gente que ha muerto por cruzarse un semáforo, la hemos conocido, gente que en algún momento estuvo inclusive en la iglesia y se cruzó un pare y murió. Se acabó su vida porque no se respetó una ley, ¿verdad? Son necesarias las leyes porque las leyes nos rodean y nos guardan. Entonces, si nosotros estamos viviendo muchas cosas a veces, muchas de las cicatrices que lleva nuestro cuerpo son las consecuencias
de haber transgredido una o varias leyes de Dios. ¿Ven? Esto no se trata de uno ser perdón lo que voy a decir, un ñoño, un mamerto, un mojigato, un religioso. No se trata de eso, no se trata de religión. Se trata de conocer la palabra de Dios, porque por ignorancia mucha gente se está perdiendo. Es necesario acercarnos a Dios y agradarlo a Él como Él lo pide, con un temor reverente. Entonces las leyes sí nos guardan y son necesarias, ¿verdad? El fuego es necesario para cocinar nuestros alimentos. En algunas casas hay calentador de gas y es necesario ese fuego que se levanta allí para calentar. Presenta comodidad. Pero si ese fuego no se respeta, no se trata con respeto, si no se trata con respeto el fuego, si no se le tiene temor, si no se le tiene respeto, ese fuego puede acabar con todo en un momento, ¿verdad? De igual manera, es el temor reverente que tenemos que tener con Dios, y Él nos dice que debemos adorarlo con temor reverente. Falta demasiado temor porque la gente cree que se acerca a Dios a predicar o a cantar o a orar, como quiera, y no es así. Entonces dice que debemos hacerlo con un temor reverente. Vamos a entender algo, y es que el ser humano fue creado para adorar. Hay una canción muy linda que es de Toby Mac que dice: hechos para adorar, para adorarle, para amarle. Esa canción es bien, la letra de esa canción es hermosa. El hombre fue creado de manera intencional. Dios puso un vacío, un espacio en nuestro corazón que es un vacío de eternidad. Ese vacío no lo va a llenar absolutamente nada en nuestras vidas. No hay absolutamente nada que pueda llenar ese vacío de eternidad. Si tú tienes hambre, tú comes y te llenas por un momento, vuelves y comes, y es un ciclo, ¿verdad?, el estarnos alimentando, porque no es algo que tú comiste una vez y de repente quedaste lleno para siempre. Tú tienes que seguirte alimentando. Espiritualmente es algo muy similar, hay un vacío de eternidad. El problema con nosotros los seres humanos es que buscamos llenar ese vacío con muchas cosas. Queremos atribuirle a personas, a títulos, a posesiones económicas, el poder de venir a llenarnos, y absolutamente nunca nada nos va a llenar. Solo Dios puede llenar ese vacío de eternidad. Por eso debemos adorarle a Él con temor reverente, y esto es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Esto no tiene nada que ver con llevar un año en la iglesia, 30 años, 20, 50, los años que llevemos. No tiene absolutamente nada que ver. Llevo más de 30 años caminando con Dios y sirviéndole, más de 30 años. Y cada día me siento con la necesidad de volver a llenarme de Él. Es una necesidad, es como la necesidad de comer. Y los que conocen de Dios y los que ya conocen a Dios saben que no estoy mintiendo, que esto es una realidad, porque ya nuestro espíritu tiene hambre de Él. Antes no entendíamos y vivíamos tratando de poner cosas en ese espacio. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué no era más fácil que nos hiciera de una vez con ese espacio lleno, para que no tuviéramos que probar con tanta cosa, prueba, error, me caigo, me levanto, me golpeo, tropiezo? ¿Por qué no nos hizo? Porque Dios es un caballero, porque Él nos ama, y el amor da libertad. No existe amor impuesto. El amor que es por imposición y obligado no es amor. Quien está contigo porque tú le representas algo o le das algo, no te ama. El que está contigo por quien tú eres, porque en realidad valora lo que tú eres y te ama por eso, esa persona sí te ama, no por lo que tú das, no por lo que tú representas. El que te ama, aun conociendo tus debilidades y tus virtudes, te ama. El que te acepta conociendo tus errores, tu humanidad, el barro que te recubre, esa persona te ama. No el que está por conveniencia. Y Dios es igual. Si nos sentiríamos mal siendo usados nosotros, ¿cuánto más Dios? Entonces nos dejó con ese vacío de manera intencional para que tuviéramos algo que se llama en la Escritura libre albedrío, que es la libertad para escogerlo a Él o simplemente darle la espalda a Él. Nosotros decidimos. Tenemos solamente dos caminos. No puedes estar con Dios y estar sin Él al mismo tiempo. O estás con Él y quieres llenarte cada día más de Él, o simplemente estás caminando cada vez más lejos de Él. No hay una opción en la mitad. Hay solamente dos caminos: o estás o no estás, caminas o no caminas. Y esto lo tenemos que decidir, y les vuelvo a decir, es cada día.
cada día, cada día. Esto no fue una decisión que se tomó hace tantos años y ya, no, esto es algo que tengo que decidir cada día, porque cada día voy a tener que enfrentar muchas situaciones. Y en medio de cada situación que yo enfrente, yo voy a decidir cómo actuar. Y eso dará un mensaje para el reino de los cielos, y es el mensaje, estoy adorándolo a Él de la manera que Él me ha pedido, con un temor reverente. Se me presentan múltiples opciones y muchas cosas, y yo digo, no, Él es mi uno, mi primera opción. Cuando yo me encargo de poner al Señor en primer lugar en mi vida, cuando yo a Él le entrego el gobierno de mi vida, como estábamos cantando, dame de beber, llena, y me dice, quiero que gobiernes en mi vida. Miren, gobernar nosotros mismos nuestra propia vida termina en unos problemas de los más impresionantes que podemos vivir todos. Yo creo que todos en algún momento hemos intentado sentarnos a timonear y a gobernar. Todos lo hemos intentado hacer. Y cuando lo hemos intentado hacer, nos equivocamos y fracasamos de una manera impresionante. Es diferente cuando nos quitamos y le damos el control al Señor de todo lo que tiene que ver con nosotros, porque Él sí conoce dónde está el abismo, qué viene más adelante, qué conviene y qué no conviene. Ahora voy a hablarles de algo que está en la palabra. Quiero que ustedes lean en 1 Samuel 11, 1 al 3, vamos a en la misma versión NBI. 1 Samuel 11, 1 al 3 dice, Nahás, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita, pero con una condición, que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, así dejaré en desgracia a todo Israel. Y ellos respondieron lo siguiente, danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Respondieron los jefes de Jabes, si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando antes? ¿Pero qué es lo que tiene que ver? Acá hay un tipo que es una desgracia de tipo. Es una amonita, un enemigo del pueblo. Y ustedes saben que tanto ustedes como yo tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Es que es inevitable entender que hay 2 reinos. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. Por eso Jesucristo dice, nos sacó de las tinieblas a su reino admirable, a su luz admirable. Hay dos corrientes todo el tiempo. Está Satanás y está Dios. Obviamente ellos no están en igualdad de condiciones. Satanás se llama y se le conoce como el vencido. Nuestro Dios es el vencedor. Y nosotros como hijos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el reino. No es un reino de... ustedes han visto tal vez a veces esos memes absurdos y ridículos que no tienen nada que ver con la realidad de la Biblia, donde Satanás con un diablo con guantes de boxeo y Jesús con su túnica blanca con guantes peleando. ¿Quién ganará el combate? No, eso se sale de contexto bíblico. Él y solo Él venció, y venció por amor a nosotros. Él es el vencedor. Entonces resulta que sí tenemos un enemigo, y dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. El pueblo de Israel está en una situación de opresión. ¿En qué situación estaban? Opresión. Usted y yo hemos vivido muchas veces momentos de opresión, y el que diga que no, va a mentir, porque todos hemos vivido momentos donde se nos va hasta el sueño y hasta las ganas de comer y hasta las ganas de vivir y hasta las ganas de respirar. Es que sentimos que todo se nos descuadró, que mejor dicho no hay cómo, no hay luz, que no sabemos ni para dónde. O sea, hay momentos que hemos pasado. Y es la situación en la que se encuentra el pueblo, un momento de opresión. Se sienten oprimidos, se sienten presionados, se sienten traicionados, se sienten perseguidos. Es lo que están sintiendo. Y se levanta un tipo que es de los amonitas, un pueblo que de hecho cuando nació este pueblo nació en completo pecado. Es un pueblo que se concibió en el incesto. Es un pueblo idólatra, pagano. Es un pueblo que está acostumbrado a sacrificar lo que para ellos es más amado. ¿Qué ama uno más en esta tierra? Sus hijos. Lo que uno ama más, los que tenemos hijos, lo que uno más ama en esta tierra son sus hijos. Uno ama a sus hijos, de verdad. El ver ese bebé cuando nace, el ver todo eso es una cosa increíble, es el mayor milagro que existe. Y uno ama a sus hijos.
Y supuestamente lo que ellos más aman es lo que ellos ponen en el fuego para sus ídolos, para que les vaya bien. ¿Ah? ¿Qué clase de gentecita es esta? Ellos están acostumbrados a hacer eso. Y tienen en opresión al pueblo de Dios, como muchas veces usted y yo nos hemos sentido oprimidos. Y se llama Nahas el amonita, y no en vano se llama Nahas, porque en hebreo el nombre Nahas se traduce, el hebreo, escúchenme bien lo que traduce el hebreo de el nombre de este tipo Nahas, el amonita, se traduce como serpiente. Se traduce como serpiente, y la Biblia nos habla desde la antigüedad hasta nuestros días y hasta el final de los días que Satanás se le conoce como la serpiente antigua. Él se muda de piel, se cambia de piel, cambia su apariencia y a veces se viste muy bonito. Sí, es tan astuto. Satanás sabe leer vidas. Él no está en todo lugar, pero él sabe leer vidas. Y más si tú abres mucho la boca y hablas mucho, él ha escuchado, porque tiene demonios en todo lado. Hay una jerarquía espiritual. No es omnipresente, ni tiene todo el poder. No es así. No vamos a atribuirle a él cosas que él no tiene. Pero sí tiene un séquito y un ejército de demonios, unas jerarquías que andan escuchando y cazando cosas que tú muchas veces lanzas con tu boca y dices. Y él escuchó, ok, lo que quieres es esto. Listo, ya sé por dónde darle a esta persona. Que lo que a ti te duele es aquello. Ok, ya me levanto aquello para qué. ¿Sí me explico? Que te sientes muy solo, muy sola, tranquilo. Y entonces dice que se cambia la piel. Satanás es astuto, es malo, es nuestro enemigo. Él nos odia, no quiere nada bueno para nosotros. Y se cambia el trajecito. Y ya no se presenta como se le presentó a Eva en el Edén, como una serpiente graciosita, caminando, porque brincaba y era graciosa y hablaba. Era una serpiente muy curiosa, tanto así que llamó y capturó la atención de Eva. A veces no es eso lo que, no trae un gracioso o una graciosa a tu vida para hacerte reír o jaja y capturar tu atención. A veces dice que se viste como un angelito de luz. Y entonces él dice, lo que tú quieres ver es esto, entonces yo me he visto así, te doy lo que tú quieres. ¿Quieres que te hablen bonito? Pues pongo a alguien que te hable bonito al oído. ¿Quieres alguien que te traiga detalles? Tranquila, yo te traigo a alguien que te traiga flores y detalles. No pasa nada, no pasa nada. Satanás mueve sus fichas como quiera cuando quiere destruir a alguien. Él se cambia su traje y empieza a trabajar porque trabaja. ¿Para qué? No podemos negar eso. Trabaja para destruir vidas y propósitos. Entonces Nahas el amonita, esa serpiente que ahora tiene traje de opresión, está lastimando al pueblo y el pueblo está en un momento de angustia, está en un momento de tribulación. Y les dice, es tanto que a veces queremos hacer pactos con el enemigo. A veces caemos en unos momentos de humillación, donde la autoestima ha sido tan aplastada, tan golpeada, cuando no entendemos que somos creación de Dios, hechura de Dios, hijos de Dios, que no hay una persona en este mundo que sea igual a nosotros. Cuando no entendemos que lo que Dios ha puesto en mí no lo ha puesto en ti, ni lo ha puesto en ti, que todos somos diferentes y que esa diferencia nos hace exclusivos, nos hace únicos, nos hace valiosos. Cuando no entendemos lo que somos en Dios, estamos por ahí mendigando y esperando lo que otros dejen, los restos, lo que otro deje, lo que quieran, pues peor es nada, lo que caiga, lo que sea bueno, tocó, ni modo, bueno. Y empezamos a ir por la vida con un espíritu derrotado, oprimido, quebrantado, esperando cualquier cosa, lo que caiga es bueno, lo que sea sirve. Bueno, está bien. Cualquier pan duro quita el hambre, entonces no importa que el pan ya esté viejo, lleno de moho, no sé. No importa, igual tengo hambre. ¿Ves? Porque Satanás es experto en oprimir personas y anularles la identidad de hijos. Anular los pensamientos de Dios sobre nuestra vida para engañar y cerrar cada vez más y más el círculo y oprimirnos. Entonces Nahas está haciendo lo mismo y a veces nos ponemos a hablar con el enemigo y hacer tratos con la serpiente y con la serpiente no se habla. Miren que la primera mujer que se le ocurrió la brillante idea de hablar con una serpiente terminó mal y terminó mal para todos nosotros. Con la serpiente no podemos hablar. Con la serpiente no se puede establecer un diálogo, no se puede hablar con Satanás, no se puede hacer pactos. Bueno, está bien que pase aquello, está bien, bueno, me conformo, está bien. No.
entrar a hacer pactos. Y entonces el pacto que les propone aquí es el siguiente. Dice, listo, vamos a hacer un pacto. Ok, pero les voy por el ojo derecho. Usted sabe, Satanás queriendo dañar vidas, queriendo lastimar, transgredir. Yo veía sobre las serpientes y veía que hay serpientes tan venenosas que solo la gota, una gota del veneno, una gota de veneno de una serpiente, de la más, tal vez hay una escala de las más venenosas. Una sola gota puede matar 100 personas, una sola gota de veneno. Por allá en Indonesia, en una isla, una isla muy pequeñita que está en Indonesia, ahora se me fue el nombre. Empieza con K. Bueno, no la recuerdo. Hay una serpiente que es especial porque es bien graciosa ella. Ustedes saben que las serpientes son tal vez como un circular, por decirlo, cilíndricas, pero esta es de agua y tiene en la cola una aleta. Y se conoce también como la serpiente escupidora, porque todo el tiempo cuando alguien entra a su terreno escupe veneno. ¿Y sabe a dónde tira el veneno que ella escupe? A los ojos. Escupe veneno a los ojos. Porque si una persona se le nubla su visión, si cae en ceguera, empieza a hacer las peores estupideces, perdón la palabra. Empezamos a actuar de la manera más errática, nos volvemos errantes, nos confundimos. Cuando no hay visión nos confundimos. Y esa serpiente me causaba interés porque escupe hacia los ojos su veneno. Y su veneno es tan mortal que después de escupir a los ojos y cegar a la persona, muerde y ataca. Y es tan letal porque el veneno es un químico que va rápidamente hasta el cerebro y lo funde, lo bloquea. En cuestión de segundos, mucha gente ha muerto en ese lugar porque no alcanzan a llegar al hospital. Puede haber antídotos, sí, pero es tan rápida la acción de su veneno que mata gente. Satanás es igual. Nahas, por eso se llama serpiente. Es ese mismo tipo de serpiente que anda escupiendo veneno. No sé cuánto veneno te han escupido a ti, pero quiero decirte una cosa, que cuando Satanás ha usado gente con su linda boquita que tú ves normal y la abre y luego empieza a botar veneno contra tu vida o contra la mía, porque también lo han hecho conmigo. Cuando empiezan a lanzar veneno, lo que yo puedo entender es simplemente una cosa. El enemigo quiere nublar mi visión para confundirme. Nahas estaba queriendo confundir al pueblo y lo que estaba pidiendo era el ojo derecho de cada miembro de Israel, de cada persona del pueblo. Cuando te escupen veneno a ti, cuando te maldicen, cuando te menosprecian a través de las palabras que te lanzan, lo único que Satanás está buscando es cegar tu vida para confundirte y hacer que caigas en desgracia. Pero hoy se le acaba, se le tiene que acabar ese juego porque aquí hay gente que tiene entendimiento de Dios, ¿verdad? Aquí hay gente que va a entender lo que la palabra enseña y va a aprender a aplicar los principios de la Biblia para que Satanás no siga triunfando y oprimiendo sus vidas. Amén. Acá lo que nosotros vemos es que hay un conflicto constante. Yo les voy a decir algo. Ustedes han visto algo. Dios prometió para nosotros grandes bendiciones, ¿verdad? Y ese es dice, mis pensamientos para ustedes son de bien, de bendición, para entregarles el fin, para llevarlos al lugar, un lugar deseado, un lugar de bendición. A veces la gente cree que Dios es malo. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque esto a mí no es Dios. Son nuestras decisiones y darle cabida a la serpiente. Lo que trae maldad, lo que trae desgracia, lo que trae nublamiento, lo que trae confusión, dolor, tristeza. Son nuestras propias decisiones. Entonces, fíjense que hay una bendición muy grande y el enemigo lo sabe porque sabe, él conoce, él estuvo en algún momento cerca de Dios. Lo que pasa es que es rebelde y él conoce que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de favor. Él lo sabe. Él lo sabe. Y él sabe que Dios quiere todas esas bendiciones para los que son hijos de él, para los que creen en él. Él lo sabe. Y les voy a decir algo, piensen en una sola cosa. Cuando llegamos a un edificio, como son ahora los edificios modernos y grandes, ¿qué es lo primero que usted encuentra en la entrada del edificio?
hay seguridad, ¿cierto? Porque se supone que hay un edificio muy valioso y que no cualquiera entra a este edificio, no cualquiera puede entrar acá. Hay departamentos, hay oficinas, hay equipos, hay bienes, hay recursos. Y lo primero con lo que uno se encuentra en un edificio de esos es con un bloque de seguridad. Hay seguridad, como quieras hay seguridad. Que tienes que ir a tomarte una foto, que toman tu documento, que verifican cosas y dependiendo, eso es rapidísimo con las plataformas, dependiendo el lugar que tú vayas y dependiendo el lugar y la dependencia para la que tú vayas, más blindada es la seguridad. Hasta los antecedentes miran, los antecedentes jurídicos los leen, eso está conectado con todo. Y te miran, y si tú eres una persona con antecedentes de cualquier índole, que eres una amenaza para aquel lugar, entonces ya sabes lo que va a pasar. La seguridad no te va a permitir ingresar. En las bóvedas, ¿qué es lo que hay? Seguridad. ¿Qué es lo próximo que hay entre tú y tu bendición? Esa bóveda, ese edificio, ese lugar de bendiciones. Satanás, el hombre fuerte se para allí para que tú no puedas ingresar a lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, levanta una serpiente como esta, una vez le levantará de una manera, otra de otra, como sea. Pero va a haber algo que quiera siempre interponerse entre tú y la bendición que Dios tiene para tu vida. Siempre hay algo fuerte que quiere impedir. Ahora, perdonen que les diga, si tú no tienes ningún antecedente legal, tú puedes ingresar y decirle al celador, permiso, yo fui llamado a ese lugar. Disculpe, tengo agendada una cita. El doctor, el presidente de la compañía, el gerente, me está esperando. Y verifican y dicen, oh, claro, fuiste invitado, estás asignado. ¿Tienes permiso para entrar? Claro, sigue, entra. Claro, entra. Tienes libertad para entrar. Pero si tú eres alguien que quieres entrar de manera ilegal, ¿qué es lo que pasa? No vas a poder ingresar. Díganme si no. ¿Estoy mintiendo? ¿Verdad? A veces le damos argumentos legales a Satanás. A veces tenemos un prontuario de pecado porque el pecado nos imposibilita para entrar a la bendición. Eso sí nos imposibilita. Entonces es ahí cuando Satanás no va a poder quitarse de la entrada, no va a poder quitarse. Ustedes tienen bendiciones, perdón. Piensen en un momento cuántas bendiciones Dios les ha prometido a ustedes, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel ministerial, en cualquier área. Cuántas bendiciones Dios nos ha prometido y nos ha entregado y las bendiciones ya están allí. Satanás está enfrente, pero yo tengo autoridad para derribarlo y quitarlo si tengo libertad, si fui llamada, si tengo el llamado, si tengo la asignación, si tengo el llamado de Dios, puedo entrar con libertad. Pero si yo, por el contrario, le he dado decretos a Él, ¿cuáles serían los decretos que me sacan de ese lugar? Cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, me imposibilitan. ¿Por qué se bloqueó tal bendición? ¿Por qué pasó esto? Pero es que ya estaba a punto de... Y a veces hay ataque, entonces se para el jayanazo ahí a la entrada, entonces tú tienes que, en el nombre de Jesús, te reprendo, te ato, tengo autoridad y te quitas de mi bendición y puedes tomar la bendición. Con toda autoridad lo puedes hacer. Pero discúlpame, cuando tú has permitido tantas cosas y cuando eres tú el que legalmente has hecho un pacto, una alianza con Najas el amonita, cuando tú has cometido errores y pecados, cosas que desagradan a Dios, que contristan al Espíritu Santo de Dios, cuando eres tú por voluntad propia, cuando somos nosotros, miren, les voy a decir una cosa que puede quitarnos la autoridad a nosotros para entrar. Y les voy a decir, poner en primer lugar a otro que no sea Dios. Fuimos creados para adorar y dice la Escritura, al Señor adorarás y solo a Él le servirás. Esto habla de una adoración. Primero Él. ¿Qué nos pasa? Ponemos marido, mujer, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hijos, trabajo, proyectos. En lo que está tu tiempo y tu pensamiento está tu corazón. Y donde está tu tesoro está tu corazón. Y donde está tu corazón está tu Dios. ¿A qué estás adorando?
¿A qué le has dado el primer lugar? Porque miren, por más linda que sea la gente, por más linda, por más lazos de consanguinidad, llevamos la misma sangre. Todos podemos tener papá, gente que amamos de verdad, o hijos, es un amor de entrañas, es una cosa impresionante, es una cosa que solo los que sabemos qué es ese amor de entrañas podemos decir. Es un amor filial, es algo impresionante, es grande. Pero por más amor que podamos tener por alguien, perdón. Primero Dios. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, cuando le damos el primer lugar a Dios sobre nuestra vida, tenemos la autoridad para decirle a ese jayanazo de la entrada, quítate, voy a lo próximo porque Dios tiene algo para mí, tiene libertad para mí, tiene paz para mí, tiene descanso para mí, tiene gozo para mí, tiene una cantidad de bendiciones económicas, tiene descanso, tiene tanto. Miren, les digo algo, tiene Dios más para darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle a Él. Tiene más que darnos que lo que tú y yo podamos pedirle. Él es dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de la salud. Él es el dueño de la paz. Él es el dueño de lo que vemos y de lo que no vemos. Él puede ir más allá de lo que tú y yo podemos ir. Él puede obrar en aquella situación que nosotros no podemos ni siquiera tocar. Él puede hacerlo. Él puede hacer lo imposible realidad. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Dice la Escritura, vamos a leer. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué? Todo. Aún los principados se rinden a Cristo. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Estoy hablando como en otro idioma ya. Tenemos una guerra en un mundo espiritual impresionante, pero dice la Escritura que todo, absolutamente todo se rinde a Él. Aún el reino de las tinieblas le obedece a Él. Satanás y sus demonios se someten a Él. Por eso cuando llegó a un lugar y había un endemoniado loco, un endemoniado que todo el mundo tenía miedo, le huían, lo encadenaron. Nadie quería pasar cerca al loco porque era loco, en verdad era loco. Estaba endemoniado, tenía una legión. Era el loco. Vivía entre los sepulcros, era el gadareno. Tanto así que cuando Jesús va a ser acercándose al lugar y pasando por el lugar, dice, tiene miedo y empieza a temblar aquel hombre. Se someten los principados y los demonios se someten ante el poder de Dios. Tiemblan los demonios. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si dice que todo fue creado por medio de Él, quiere decir que Él es la fuente, Abba. Si Él es la fuente, ¿por qué nos preocupamos cuando a veces algún canal se cierra? Miren, tú que eres ingeniera, hay una fuente. De una fuente se hace una zanja y pueden venir canales de agua, ¿verdad? Canales de riego, canales. Hay una fuente, un pozo, una fuente y se hacen canales de riego. ¿Ah? Si un canal se me cierra a mí, ¿por qué yo tengo que asustarme? Si la fuente, dice la Biblia que Él es una fuente inagotable, si el canal se cierra o alguien viene y le pone tierra para secarlo y cerrarlo, porque puede pasar eso. Si un canal se me cierra y todo procede de Él, que es Abba, la palabra acá es Abba, fuente. Si el canal se me cerró, ¿por qué tengo que tener miedo si la fuente es inagotable? Si la fuente sigue en pie, otro canal vendrá para mi vida. Dios usa canales. Y en determinadas etapas de tu vida Él pone gente a tu lado que te bendice y pasan 10 años y luego trae otra persona porque esa se fue, otro trabajo, otra empresa, otra cuestión. Pero Dios sigue siendo la fuente, una fuente inagotable de amor, es inagotable su amor. Entonces dice que por medio de Él, aquel que conoce a Dios entiende este principio y de buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás viene como añadidura. Dice que es por medio de Él. No es como esos papás que tienen hijos y son unos vagos irresponsables, que engendran hijos para luego tirarlos,
que se van de la casa y los dejan. Ahí le di primero de primaria que mire cómo se defiende. Porque así son. Le di el apellido, que agradezca que lo reconocí, porque así son. Padres irresponsables, nuestro Dios no es como ese tipo de padres. Tenemos una mente tan errada, un pensamiento errado, porque hemos dado con una gentecita tan bella, hemos conocido tantos casos, tantas situaciones, que pensamos que Dios es igual que a la gente. Y Él es totalmente diferente. Dice que de Él proceden todas las cosas y Él las sustenta. Él engendra hijos para cuidarlos y protegerlos hasta la eternidad. Es lo que Él hace. Somos hijos de Dios. Somos hijos. Tú tienes que irte de este lugar con la certeza en tu corazón. Soy un hijo. Soy una hija de Dios. Yo no puedo salir. Y las personas que van a recibir esta palabra fuera de Colombia tienen que entender también esto. Hay una realidad y es una sola. Somos hijos de Dios. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Somos hijos de Dios. Ahora, si dice que todo fue hecho para Él, dice que nosotros debemos adorarle a Él. Si fui yo creado para Él, mi adoración no puede estar, o yo no puedo estar orbitando alrededor de nadie. Por eso es que hay mucha gente que no, como no entienden esto, adoran un trabajo, adoran a un jefe. No digo que la gente no merezca respeto, porque cada uno merece respeto y honra. Eso es inevitable. Padres merecen honra, jefes merecen honra, esposas, esposos, bueno, merecemos honra y respeto. Eso es un tema, no es negociable. Pero nuestra adoración debe ser Dios. El tema aquí es que como fuimos creados, el ser humano fue creado para adorar. Si tú no estás adorando a Dios, algo sí estás adorando, pero no estás sin adorar. Es imposible que haya gente sin adorar, porque fuimos diseñados para adorar. ¿A quién adoras tú? ¿Qué es lo que estás adorando tú? Porque sí estamos adorando todo el tiempo. El tema es que mucha gente adora a Dios y hay otra gente que adora cosas, que adora personas. Hay otros que se adoran a sí mismos. Son tan adorables, que están más allá del bien y el mal. No sé si tú has tenido que tratar con gente así, porque yo sí. Gente narcisista, gente ególatra, gente que cree que todo tiene que ser para ellos. Yo, y si sobra algo, para mí también. Gente que desde que abre sus ojos, desde que se despierta en la mañana, solamente piensan en sí mismos, en satisfacerse así. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Por qué fulano no ha hecho esto por mí? ¿Por qué no me han dado? ¿Será que...? Y todo el tiempo son ellos. Estamos rodeados de gente narcisista. Aléjense de ese tipo de gente, por favor. Aléjense de la gente que es narcisista. Gente que no adora a Dios, que el objeto de su adoración ni siquiera es otro, son ellos mismos. Se adoran tanto que creen que todo el mundo les tiene una deuda. Tú me debes, tú también me debes. Nos acabamos de conocer, pero ya me debes algo. Sí, tú también ya me tienes una deuda, todos me deben algo. Imagínate. Hay gente que es narcisista, en serio, que están acostumbrados a que todo gire en torno a ellos, se creen el ombligo del mundo, el centro del universo, todo el foco sobre ellos. Y andan por la vida así. Y nunca conocen a Dios, porque aquel que no es capaz por eso cantábamos, gobierna mi vida. Aquel que no es despojarse de salirse de su corazón, de dejar el trono de su corazón y entregarle el primer lugar a Dios, nunca va a saber qué es amar a otros, qué es servir a Dios, qué es servir a otros. Lo van a hacer porque tal vez quieren dinero, lo van a hacer porque quieren, entonces le hablan bonito a la gente porque quieren sacar algo de la gente. Entonces, sí, son convenientes, se arriman al árbol que más sombra les puede dar. Cuando el arbolito cambia de estación y ya no tiene hojas, ay, ya no me sirves, chao. Voy a buscar un árbol que en invierno todavía tenga hojas porque tú así no me sirves, no me convienes, no me convences. Gente conveniente. Hemos vivido y hemos tratado y hemos convivido con gente tóxica y debemos evitar este tipo de gente. ¿Cómo vamos a evitar este tipo de gente? Pero si es que vive en mi casa. Pero si es que tal cosa, pero es que trabajo en la misma empresa, pero si es que está en el mismo departamento donde yo trabajo, en mi misma área, o es mi jefe, pero si es que es mi mamá y no puedo, es mi papá. Esperen, ¿cómo vamos a manejar esto entonces? Si es inevitable.
No entrar en comunión es otra cosa, convivir tal vez, compartir espacios, pero no entrar en comunión, no dejando que ellos te agarren tu vida y te manejen así. No, salte de ese circo, salte, porque a veces lo quieren tener a uno como un hámster ahí todo el tiempo, ¿sí? Ay, el muñequito que te entretiene, el que... No, espérate, tú te tienes que salir de ese circo. Y cuando tú le entregas a Dios el gobierno de tu vida, cuando tú lo amas a Él, cuando Él te llena, es que Él te llena, tú empiezas a entender que lo demás va a ocupar el lugar en tu vida que le corresponde. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, después vengo yo. Y de ahí en adelante, lo que Dios me permite en su orden divino por la palabra, cada uno va a ocupar un orden, ¿sí? Porque a veces ponemos en primer lugar, todo está en desorden. Y a veces estamos en primer lugar nosotros y resulta que nosotros no somos el primer lugar. Qué pena, pero no. Vamos a ubicarnos y vamos a permitir que el orden de Dios entre a nuestra vida. Entonces, veíamos que debemos adorar a Dios con temor reverente, entonces lo ponemos en primer lugar. Ahora, mi adoración no puede estar condicionada a que las cosas salgan bien. Por allá en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19, ustedes van a encontrar, dice lo siguiente, dice, aunque la higuera ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y mi Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y todo esto nosotros lo aprendemos ¿cómo? En medio del desierto. Cuando adoramos a Dios, no, cuando todo está bien es fácil cantar y eso brincamos de alegría y eso se nos ve la cara. Pero muchas veces, y se los digo yo por experiencia propia, muchas veces he tenido que llorar y he llorado porque han pasado situaciones difíciles como las que narra el profeta. Y he ido a adorar a Dios. A veces nos toca danzar y adorar a Dios delante de Satanás, enfrente de nuestro enemigo. Y cantar y levantar nuestras manos y adorar a Dios aún en medio del dolor más grande de nuestro corazón y enfrente de los que nos odian. Y cantar a Dios después de haber venido con un corazón quebrado, con un corazón dolido y levantar manos con lágrimas y en medio de la adoración, porque es que ocurre algo que es milagroso. En medio de esa adoración, ese dolor dice que el Señor convierte el desierto en manantiales. Y vengo seco, y vengo triste, y vengo quebrado, y vengo casi sin fuerzas y arrastrándome porque no tengo. Y cuando levanto mis manos en dependencia a Dios y en adoración a Él, la fuerza que está en el cielo, ese poder de Dios empieza a descender sobre mi vida y a cambiar ese dolor y a sanar esas heridas y a poner su aceite y a traer gozo, porque el gozo no es alegría. Mi alegría me da comerme un helado de chocolate, ¿no, Mati? Un pedazo de pizza bien delicioso como el que tuvimos la oportunidad de comer. ¡Qué pizza tan rica! ¡Wow! Me encanta la pizza. Comer es de las cosas más geniales. No, pues a ustedes, claro, comer cosas deliciosas y que uno dice, uy, qué rico este helado. Bueno, a los que nos gusta el dulce o cosas así. Y eso da alegría, ir a un paseo, ir a un viaje, ¡ay, qué alegría! Pero les voy a decir una cosa, gozo es muy diferente, porque es que la alegría tal vez se acabó el helado, ya, se acabó el paseo, ay, otra vez en la casa, ay, la ropa sucia, llegué con ropa sucia llevé la maleta impecable, todo el día soflán, todo iba como que bien planchado, llegué del viaje con la ropa embarrada, me metí en la quebrada, se me ensució, todo, hasta lo que uno llevaba limpio en la maleta, porque a veces llevamos más cosas de las que usamos las mujeres. La ropa limpia que llevábamos llegó oliendo a chaflisco por la ropa sucia. Entonces nos toca llegar y lavar todo, separar la ropa, uno cansado del viaje, ay, toca trabajar, toca pagar esto, ay, la nevera se desconectó, ay, Dios, llega uno del viaje y se aterriza en la realidad. Entonces, se acabó la alegría, pero el gozo es algo que te mantiene a ti aún en momentos de dolor. Aún con lágrimas tú puedes decir, me siento fuerte. Aún en medio del dolor más grande que experimente tu cuerpo,
Tú estás diciendo estoy en gozo, porque lo tengo a Él, tengo gozo. Es una cosa tan inexplicable, es misterioso, pero es milagroso. O sea, no puedo decirles cómo, o sea, no podría explicarlo. Es un milagro, o sea, es algo increíble, no puedo explicarlo, pero lo he vivido y lo vivo cada día. Lo he vivido cada día de mi vida y he aprendido a vivirlo más en los últimos años de mi vida, en las últimas décadas, tal vez la última, de los 15 años hacia acá. Llevaba 30 caminando con Dios, pero de los 15, esos 15 hacia acá, todo ha sido diferente, cada vez es diferente. Es un milagro de Dios, es el gozo de Dios. Entonces dice, aún así yo me regocijaré. No hay comida, no, bueno, con todo. Hay para comer en tremendo restaurante, pero hoy no hubo, vamos a comer arroz con huevo. ¡Ay, qué alegría! Disfruto el arroz con huevo, y si le pongo unas tajadas por ahí maduras, pues aún mejor, o sea, todo, qué rico, todo esto. Es el gozo de Dios. Dice, con todo así yo me voy a regocijar, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Es mi Dios, ese Señor es mi fuerza. Ahí me acordaba yo, esta mañana leía mi devocional y veía la vida de Pablo y Silas. Imagínense, están sirviéndole a Dios. Con esto terminamos, con esta historia. Le sirven a Dios y por estarle sirviendo a Dios los acusaron, les tenían envidia porque en realidad se tiraron en el negocio de una bruja, de una divina. Y lo que hicieron fue echarles mano y se los llevaron a la cárcel, pero no de cualquier manera. Les desnudaron, les quitaron la ropa. Después de quitarles la ropa, los azotaron con varas que les abrieron, les zanjaron y les rompieron la piel y el cuerpo. Los hirieron. Quedaron con heridas abiertas y sangrando. Tal vez tú querías hacer algo correcto como Pablo y Silas. Tú hiciste algo correcto por alguien. Porque miren que ellos querían hacer algo correcto por esa mujer a la que liberaron. Tal vez tú y yo hemos dado cosas buenas para gente que nos ha pagado tan mal, pero tan mal, como ni hablar. Mejor dicho, Judas les quedan pañales. Ni Judas haría eso. Ahí sí aplica el meme, es que ni Judas haría eso. Hay gente que es tremenda y ha pagado mal por bien. Y nos hemos enfrentado a eso. Pablo y Silas les pasó igual, les pagaron mal por bien. Y los desvistieron y tal vez tú te sientes a veces como que, oiga, aún me quitaron, me despojaron de lo que era mío. Y te sientes lastimado, te sientes herido, las heridas sangran, como que todavía hay dolor, como que no lo superas, sigue doliendo. Después de que están sangrando y están heridos, los meten a la cárcel y le dicen al carcelero, los vamos a meter, pero no en la celda de adelante. Los vamos a meter en la parte más oscura de la cárcel. Y yo no sé si tú y yo alguna vez hemos experimentado que hay gente que nos ha pagado tan mal que nos ha querido lanzar a un lugar tan oscuro, al último lugar. Nos han pagado tan mal que nos dejan como en oscuridad y en confusión. Allá en el último rincón de la cárcel, y uno se siente como, ¿cómo llegué acá? ¿Y por qué? Si todo estaba bien, si estábamos con Lidia, la que adoraba, si estábamos en la casa de ella, salimos a predicar y por predicarle a esta joven que estaba más atada que el diablo y ayudarles, entonces nos ganamos un problema, pero ¿por qué? Y venimos a mirar. Yo les digo, a veces cosas malas le pasan a la gente que hace cosas buenas, es normal, pero pasó algo acá que cambia todo el curso de la historia. Después de que ellos están heridos, los amarran en el cepo. ¿Saben qué es un cepo? Una cosa de madera donde la persona mete la cabeza, mete los pies para el otro lado y mete las manos, es decir, queda como una C de casa, sí, porque de pronto dirán una S, no, una C. La cabeza para allá, las paticas para allá, los brazos para allá, en una posición tan incómoda, y aparte de la incomodidad, las heridas que sangran y el dolor que llevan en su cuerpo, tienen hambre porque tienen hambre, no han comido nada, porque esto está en Hechos, en el libro de Hechos 16, ustedes lo pueden leer más adelante. Más adelante se hace evidente que ellos tenían un hambre, dirían un filo, una cosa atroz, impresionante. Estaban con hambre, estaban vueltos nada, tenían heridas, estaban en una condición deplorable. Cualquiera diría, ¿y qué Dios? ¿Cuál Dios? Dios no existe. ¿Para qué adorar a Dios? Un Dios que permite que me paguen mal cuando yo he tratado de hacer lo correcto. ¿Para qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me predica? No quiero nada con ese Dios. Cualquiera de nosotros en nuestra carne pondría en duda que Dios es real. Y estos hombres llegaron allí y estaban sangrando, tenían hambre, injustamente tratados, desnudos, expuesta a su vergüenza. Estaban allí humillados. Como tal vez tú y yo hemos
pasado en algunos momentos de humillación, de abandono, de heridas, de golpes, de traiciones, de abandono, sí estaban allí. Pero ¿saben qué? No contaba Satanás con una cosa. Dice la escritura, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y los hirieron, los amarraron, pero no les taparon la boca. Y mientras tú tengas boca, mientras tú tengas voz dentro de ti, tú tienes que adorar a Dios. Independientemente qué o quién. Tu adoración a Dios debe ser con temor reverente. Y estos hombres dolidos y heridos, con todos los argumentos para renegar contra el Dios bueno y eterno, con todos los argumentos para resentirse contra Dios y contra el ministerio, con todo en contra, decidieron adorarle a Él y cantarle a Él. Y en medio del dolor más profundo y la humillación más grande y la traición más grande, empezaron a entonar un canto. Dice que era la medianoche y empezaron a cantar y a cantar y a cantar y a cantar, y cantaban y cantaban y empezaron a levantar su voz en medio del dolor y en medio del desgano y de la debilidad que tú y yo enfrentamos, porque la hemos enfrentado muchas veces. ¿No es así? Nos hemos sentido sin fuerzas, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido traicionados y nos hemos sentido golpeados muchísimas veces. Pero Dios espera que tú y yo, en medio del dolor que podamos enfrentar, levantemos nuestra voz en adoración a Él y empecemos a cantar y a adorar y a reconocer que Él es bueno, que su misericordia es nueva cada día, que a pesar de lo que otros han hecho en contra nuestra, Él sigue siendo Dios. Él es bueno, Él nos ama, Él nos bendice, y a pesar de todo lo adverso, el Señor, en medio de la adoración, sigue siendo Rey, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, así como en Moab, cuando querían matarlos a todos y dijeron, no podemos matarlos porque en ese campamento están cantando que Él es el Rey de ellos. Si tú y yo hacemos esto mismo y empezamos a levantar nuestra voz aún en medio de la debilidad, Dios de gloria se va a glorificar. ¿Y qué fue lo próximo que pasó? Los cimientos de la cárcel empezaron a retumbar, empezaron a tambalear, se empezaron a quebrar. Las paredes y los muros de opresión, el cepo y los grilletes, las cadenas se rompieron y fueron liberados los presos de esa cárcel. Las heridas después fueron, el carcelero los llevó, les limpió, les sanó. El que no tenía nada que ver, el verdugo, el que habían puesto a cuidar, aquel que nadie esperaría que viniera a traer algo bueno, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, aún a Satanás, lo va a usar. Como quiera, Él se somete a Dios. Y miren, estos hombres, después de adorar a Dios en medio del dolor, la cárcel se rompió, fueron liberados y fueron alimentados. Es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de ti? Que tú lo adores como lo adoraron ellos, con temor reverente. Tu adoración no puede estar condicionada. Si me va bien, lo adoro. Si todo está mal, no quiero nada con Dios. No. Ese no es nuestro Dios. Es el Dios que a veces nos permite el dolor. Es el Dios que nos permite el desierto para Él glorificarse y defendernos, como lo hizo con estos hombres en esa cárcel. Yo quiero que cierren sus ojos. Voy a hacer una oración por ustedes, por favor. Cierren ahí sus ojos.